En el incesante torbellino de la vida moderna, donde la mente, atrapada en la rigidez de las expectativas y el deseo de controlar lo incontrolable, se agota buscando una paz esquiva, anhelamos una armonía más profunda. Pero esta armonía ya reside en la fluidez inherente de nuestro ser, en la entrega consciente a la vida. El río, con su eterna y sublime danza, nos susurra una verdad ancestral. No hay resistencia que no pueda ser transformada en movimiento. No hay obstáculo que no pueda ser contorneado con gracia. Llevar una carga pesada en el alma, como rocas en una mochila invisible, desgasta el espíritu y apaga la luz interior. ¿Te has detenido alguna vez a observar cómo el agua encuentra su camino siempre? ¿Acaso el río se detiene a luchar contra cada piedra o se funde con el cauce aceptando y transformando? Nosotros a menudo nos aferramos, nos tensamos, intentamos forzar los torrentes de la existencia. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos una senda de sabiduría ancestral, un camino que te invitará a soltar el peso innecesario y a redescubrir la serenidad que ya fluye en tu interior. Prepárate para una inmersión profunda. Si estas palabras resuenan contigo, si sientes ese eco de una verdad olvidada dentro de tu ser, te invito a un acto de valentía y honestidad. En este preciso instante, detén lo que estás haciendo, toma una respiración profunda y escribe en los comentarios una sola palabra que describa la carga más pesada que llevas contigo hoy. No hay juicio, solo la verdad de un sobreviviente que busca liberarse. ¿Cuál es esa carga? ¿Alguna vez te has preguntado cómo la tensión constante en tu mente y tus emociones se manifiesta físicamente en tu cuerpo? ¿Has notado cómo la rigidez en tus pensamientos se refleja en la rigidez de tus músculos, en la falta de sueño o en una digestión pesada? La sabiduría milenaria de la medicina tradicional china nos revela una verdad profunda. Existe una conexión intrínseca e innegable entre la fluidez de nuestras emociones y la vitalidad de nuestra salud física. Cuando el flujo de la vida es resistido en el corazón, el cuerpo, cual cauce represado, comienza a sentir el peso, la estagnación y el desequilibrio. Es una danza sutil, pero poderosa, donde cada emoción es un movimiento y cada movimiento influye en la sinfonía de nuestro ser. Imaginen un viejo maestro taoísta sentado bajo un árbol centenario, observando a un joven discípulo que, con el ceño fruncido, intenta con todas sus fuerzas desviar el curso de un pequeño arroyo con sus propias manos. El maestro, con una sonrisa serena, le pregunta: ¿Por qué luchas contra el agua, joven? El discípulo, jadeando, responde: Quiero que el arroyo siga el camino que yo deseo, no el suyo. Me esfuerzo por controlar su destino. El maestro asiente lentamente y le dice: el agua, al igual que las emociones y la energía vital en tu cuerpo, siempre buscará su camino natural. Si la reprimes o intentas forzarla, solo crearás un estancamiento. El arroyo, con paciencia, erosionará la piedra más dura o buscará una nueva senda. Al final, no serás tú quien lo domine, sino que te agotarás en el intento. Esta historia sencilla encierra una profunda verdad para nuestra vida moderna. A menudo, intentamos controlar cada aspecto de nuestra existencia, desde el resultado de un proyecto laboral hasta las emociones que sentimos ante una desilusión. La medicina tradicional china nos enseña que esta resistencia genera bloqueos en nuestros meridianos, los canales por donde fluye nuestra energía vital. El ki. Un río estancado se pudre. Un cuerpo donde el ki no fluye libremente se enferma. Esta idea desafía la noción común de que somos fuertes solo cuando controlamos. Lao Tse, con su sabiduría atemporal, nos recordaba que lo blando y flexible vence a lo duro y fuerte. No se trata de una debilidad, sino de una inteligencia profunda.
una astucia natural que nos permite adaptarnos sin rompernos. Observa el río una vez más. Su movimiento es constante, pero no lucha contra sí mismo. Se curva con la orilla, desciende por las pendientes, sortea las rocas con elegancia o las abraza hasta desgastarlas con su persistencia suave. Nunca se queja de su camino, simplemente es. Así también nosotros podemos aprender a observar nuestras emociones no como enemigos a combatir, sino como mensajeros de nuestro flujo interior. Cuando la tristeza llega, si la resistimos, se convierte en un pantano denso. Si en cambio la aceptamos, como una marea pasajera, fluye a través de nosotros, nos limpia y se retira. Si la ira surge, en lugar de reprimirla o explotar, podemos sentirla, comprender su origen y permitirle que se disuelva, como una tormenta que descarga su energía y deja el cielo más claro. Es fácil creer que controlar nuestras emociones nos hace fuertes, pero es en la vulnerabilidad de la aceptación y en la inteligencia de la fluidez donde reside la verdadera fortaleza. Romper con esta expectativa de control absoluto es el primer paso. Nos liberamos del agotamiento de la lucha y nos abrimos a la sabiduría inherente de nuestro propio sistema. Cuando el cuerpo y la mente están en sintonía, cuando las emociones fluyen libremente como un río despejado, la salud no es una meta a alcanzar, sino un estado natural de existencia. No se trata de suprimir, sino de disolver, no de forzar, sino de fluir. Y si te dijera que la verdadera terapia para tus bloqueos emocionales y patrones mentales rígidos no es la lucha, sino la suave adaptación del agua. Permanece, porque a continuación exploraremos cómo esta simple verdad puede transformar tu paisaje interior. Ahora que hemos comenzado a observar la conexión entre nuestro flujo emocional y nuestra salud, es momento de sumergirnos aún más profundo en la sabiduría del agua, esa metáfora dominante del Tao. El beneficio central de esta inmersión es el desarrollo de una intuición aguzada y un alineamiento profundo con el flujo universal. Imagina que tu mente es como un vasto lago cuando está agitado por la tormenta de la resistencia y los patrones rígidos. Sus aguas son turbias y no puedes ver el fondo ni el horizonte con claridad. Pero cuando las aguas se calman, cuando la rigidez mental se disuelve, el lago se vuelve un espejo perfecto, revelando la profundidad y la amplitud de lo que te rodea y lo que reside en tu interior. La intuición es esa visión clara, un faro en la niebla que guía tus pasos sin necesidad de mapas preestablecidos. El principio de la no resistencia, o Wu Wei, nos invita a reconocer que, al igual que el agua, tenemos la capacidad de disolver bloqueos. ¿Cómo lo hace el agua? No con fuerza bruta, sino con persistencia, suavidad y adaptación. Un patrón mental rígido es como una roca sólida en el cauce de tu mente. Si la atacas de frente, la resistencia se fortalece. Pero si, como el agua, la rodeas, la filtras, la erosionas con el tiempo y la paciencia, esa roca se convierte en arena, y el flujo, en lugar de ser impedido, se integra con el obstáculo transformándolo. Este es el Tao en acción, el vacío que permite el movimiento, la suavidad que desgasta la dureza. Pensemos en la metáfora espacial del río, un cauce que se adapta a cada curva del terreno, a cada descenso, a cada hendidura. No hay espacio en el que el agua no pueda entrar, no hay forma que no pueda tomar. Luego, consideremos la metáfora de flujo. El agua siempre avanza, nunca se detiene. Incluso cuando parece estancada en un lago, sigue fluyendo bajo la superficie, alimentando la vida. Esta doble perspectiva nos enseña que en la vida debemos ser como el agua, flexibles en nuestra forma de pensar y actuar, pero persistentes en nuestro avance esencial.
No se trata de perder nuestro centro, sino de encontrarlo en el movimiento, en la danza constante de la vida. Cuando comprendes estas facetas, algo se integra en ti. Te das cuenta de que los viejos patrones de apego a los resultados, la necesidad de que las cosas sean a tu manera, son solo rocas que puedes, con la paciencia del río, empezar a disolver. Ya no eres un prisionero de tu propia rigidez, te conviertes en el arquitecto de tu propia fluidez. Esta comprensión no es un acto intelectual, sino una resonancia profunda, una verdad que tu cuerpo y tu espíritu reconocen. Ahora que hemos explorado el principio del agua y su capacidad disolvente desde múltiples ángulos, surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría para transformar los bloqueos más persistentes en nuestra vida cotidiana? Permíteme una parábola para ilustrar. Había una vez un alfarero que, al intentar dar forma a una vasija, se frustraba porque la arcilla se resistía. Cuanto más fuerza aplicaba, más se endurecía o se agrietaba. Un anciano maestro de su pueblo le aconsejó: observa la arcilla, siente su humedad, su temperatura, no la obligues. Deja que tus manos se conviertan en agua, que fluyan con ella, que la guíen suavemente, sin imponer. El alfarero, escuchando la voz de la sabiduría, dejó de luchar. Con suavidad sus dedos comenzaron a danzar con la arcilla, adaptándose a su maleabilidad, y poco a poco, sin esfuerzo aparente, la vasija perfecta emergió, bella y fuerte. Así es en nuestra vida. ¿Cuántas veces intentamos forzar una relación, un proyecto, o incluso nuestra propia felicidad? Nos aferramos a una idea de cómo deberían ser las cosas, en lugar de observar la realidad tal como es. Para disolver un bloqueo emocional, por ejemplo, en lugar de luchar contra la ira o la tristeza, podemos sentirla, permitirle espacio, comprender que es una energía que busca un camino. Si nos convertimos en el cauce, la energía puede fluir a través de nosotros, cumplir su propósito de señalizar algo y luego disolverse. Es una práctica contraintuitiva para la mente occidental que nos enseña a solucionar los problemas, pero el Tao nos enseña a ser el problema y la solución al mismo tiempo, a ser el río que fluye a través del obstáculo. Esta comprensión nos lleva a una aplicación práctica, el arte de la flexibilidad mental. No se trata de ser indeciso, sino de estar abierto a múltiples posibilidades, de no aferrarse a un único resultado. Cuando un plan no sale como esperabas, en lugar de frustrarte y chocar contra la pared, puedes, como el agua, buscar una grieta, rodear el obstáculo o incluso cambiar de dirección momentáneamente. Esta capacidad de adaptación no es una debilidad, sino la máxima expresión de la fuerza, una resiliencia que se nutre de la entrega, no de la resistencia. Permite que la vida te moldee, y al hacerlo te harás más fuerte, más auténtico. Reflexiona por un momento. ¿Cuál es ese patrón rígido en tu vida? Ese muro contra el que chocas una y otra vez. ¿Estás dispuesto a intentar un enfoque diferente, a ser como el agua, y permitir que la fluidez sea tu guía? La respuesta a esta pregunta definirá el siguiente paso en tu viaje hacia la serenidad. La intuición aguzada y el alineamiento con el flujo universal no son solo conceptos abstractos, son estados de ser alcanzables a través de una comprensión profunda de cómo funciona la vida y de cómo el Tao se manifiesta en cada gota de agua. Ahora que la comprensión de la fluidez del agua ha comenzado a calmar la superficie de tu lago interior, es momento de llevar esta sabiduría a la práctica diaria. No se trata de una lista de tareas que debes cumplir rígidamente, sino de una invitación a integrar estos principios de forma natural en tu ser, como el bambú se curva con el viento sin romperse. El beneficio central de esta integración es el desarrollo de una intuición aguzada
que te permitirá tomar decisiones alineadas con la corriente de la vida, no forzadas contra ella. Imagina un antiguo cuenco vacío pulido por el tiempo, listo para recibir. Su valor no reside en su material o su adorno, sino en su capacidad de contener, de estar disponible, de ser un espacio para lo que ha de venir. La belleza de la simplicidad reside en esta receptividad. Así como el cuenco, nosotros podemos crear un vacío productivo en nuestras mañanas a través de una secuencia de reflexiones. No se trata de añadir más estrés a tu rutina, sino de encontrar la quietud antes de que el día te envuelva en su torbellino. Aquí te sugiero no un ritual estricto, sino una danza suave con el amanecer, un momento de conexión consciente. Al despertar, antes de que el mundo exterior invada tu espacio, siéntate en silencio. Primero, observa tu respiración. Como las olas del mar, inhala y exhala sin forzar, simplemente siendo consciente del flujo de aire que entra y sale de tu cuerpo. Esta es la primera conexión con tu río interior, tu ki. Permite que la energía se mueva sin juicio, notando cualquier tensión, cualquier estancamiento. Segundo, visualiza tu día como un río. Sin intentar controlar su curso, obsérvalo fluir. Imagina los posibles rápidos, las curvas suaves, los remansos de paz. No intentes cambiar el río, solo obsérvalo. Luego, visualízate a ti mismo como el agua en ese río, adaptable, persistente, fluyendo con inteligencia y suavidad. Esta es la práctica del Wu Wei en acción. Preparar tu mente para no resistir, sino para adaptarse con gracia a lo que surja. Tercero, libera una intención, no una expectativa. En lugar de quiero que esto suceda así, intenta estoy abierto a la sabiduría del flujo de hoy, que mis acciones se alineen con la corriente natural de la vida. Esta es una entrega consciente, una invitación al Tao para que guíe tus pasos y tus decisiones. Permítanme compartirles la última parábola de este viaje. Había una vez un anciano pescador que, en lugar de luchar contra las corrientes para atrapar peces, lanzaba su red donde la corriente llevaba a los peces, esperando con paciencia. Los otros pescadores se reían de su pereza, pero él siempre regresaba con la mejor pesca. Su secreto no era la fuerza, sino la comprensión del flujo del río y la aceptación de su sabiduría. Un día, una gran tormenta se acercó. Mientras los demás pescadores se apresuraban a salir al mar, el anciano, observando los vientos y las nubes, decidió no salir. Al día siguiente, el mar estaba en calma y él salió solo a pescar. Encontró redes rotas y barcos dañados de quienes habían resistido la furia del océano. El anciano pescador siempre decía, el mar no es tu enemigo, solo está en su naturaleza ser. Es tu resistencia a su naturaleza lo que te daña. Esta historia nos recuerda que, si bien la práctica de alinearnos con el flujo de la vida puede parecer difícil al principio, especialmente en un mundo que valora la lucha constante, los beneficios son inmensos. Puede que al inicio sientas que no estás haciendo nada o que estás perdiendo el tiempo. Sin embargo, recuerda que el agua, aunque blanda, es la fuerza más poderosa de la naturaleza, capaz de moldear montañas con su persistencia suave. La intuición aguzada que desarrollas no es una voz mágica, sino la claridad que surge cuando tu mente está tranquila y tus emociones fluyen sin obstáculos, permitiéndote ver el camino natural, el Tao, en cada situación. A medida que cultivas esta secuencia de reflexiones matinales, percibirás que tus decisiones se vuelven más claras, tu cuerpo se siente más ligero y una serenidad profunda empieza a impregnar tu existencia. Ya no lucharás tanto contra las mareas, sino que aprenderás a surfearlas. La vida no se detiene ni se vuelve perfecta, pero tu capacidad para navegarla se transforma. Este es el beneficio central.
la sensación de ser uno con el universo, de comprender tu lugar en el gran flujo, de tomar acciones que no agotan, sino que nutren. Pero hay una pregunta que a menudo evitamos, un reflejo incómodo en el espejo de nuestra alma. Si la fluidez y la no resistencia son tan poderosas, ¿qué parte de ti se aferra a la lucha, al control, al agotamiento? ¿Qué miedo profundo te impide entregarte a la corriente de la vida, incluso sabiendo que te lleva a la paz? Responde en los comentarios. Sé brutalmente honesto contigo mismo. Hemos viajado juntos por las aguas profundas del Tao, observando la conexión entre nuestra fluidez emocional y la salud, comprendiendo cómo el principio del agua puede disolver nuestros bloqueos y cultivando una práctica para alinearnos con el flujo del día. El beneficio central de esta jornada es el desarrollo de una intuición aguzada, el susurro del universo que te guía, como resultado de una conexión profunda con el flujo universal. Pero esta conexión no es un destino estático, sino un proceso continuo, una danza eterna como la del río que nunca es el mismo, pero siempre es el río. Piensa en los ciclos de la naturaleza, las estaciones que se suceden con gracia inmutable, la luna que mengua y crece, la marea que sube y baja. La vida es un constante fluir de cambios, y nuestra capacidad de integrar esta verdad es la clave para la serenidad duradera. Así como el río se adapta a cada paisaje, a cada estación, tu ser también está diseñado para adaptarse y transformarse continuamente. La intuición aguzada no es una habilidad que adquieres una vez y posees para siempre. Es un músculo que se fortalece con la práctica constante de la observación, la comprensión y la entrega. Cuando adoptamos la actitud del río, nos damos cuenta de que cada desafío, cada cambio inesperado, no es una catástrofe, sino una invitación a encontrar un nuevo camino, a remodelar nuestro cauce interior. El desarrollo de la intuición se manifiesta como esa quietud interna que te permite escuchar la voz de tu sabiduría más profunda, incluso en medio del ruido. Es la capacidad de sentir cuándo resistir es agotador y cuándo soltar es liberador. No se trata de inacción, sino de una acción alineada con el ritmo natural de la vida, una danza consciente con el universo. Recordemos la invocación inicial, la mente moderna, atrapada en la rigidez, busca control y se agota. Pero la fluidez del ser que se entrega a la vida, revelada por el río, nos muestra que la resistencia puede ser transformada en movimiento. Cuando fluyes sin resistir, cuando te conviertes en el camino del río en tu propia vida, el agotamiento cede el paso a una energía renovada y la búsqueda de control se transforma en la alegría de la entrega. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia vibrante de la vida que fluye sin impedimentos. La sabiduría del Tao no te pide que abandones tus responsabilidades o que te vuelvas indiferente al mundo. Al contrario, te invita a participar plenamente en la vida, pero desde un lugar de profunda calma y alineamiento. Te invita a ser un río, fuerte y adaptable, que nutre todo a su paso. La verdadera maestría no es la de controlar la corriente, sino la de navegarla con tal gracia que te conviertes en una extensión de ella. Cuando te permites sentir el pulso de la vida, cuando honras la conexión intrínseca entre tus emociones y tu cuerpo, cuando disuelves los patrones rígidos con la suavidad del agua, y cuando te alineas con el flujo a través de prácticas conscientes, entonces, y solo entonces, experimentas una transformación que va más allá de las palabras. Desarrollas una intuición que te guía como una brújula interna y descubres que la paz que tanto anhelabas ya residía en el centro de tu ser. Esta es la integración continua, un eterno retorno a la fuente, una constante renovación en el río de la existencia. La vida no es un problema a resolver,
sino una melodía a bailar. Y tú, mi querido buscador, eres el danzarín, el río y la melodía misma. Así hemos recorrido un tramo del gran río de la sabiduría taoísta, desvelando la profunda verdad de que la vida no se vive luchando contra la corriente, sino fluyendo con ella. Hemos visto cómo la mente, al aferrarse a la rigidez, crea sufrimiento y desequilibrio, y cómo el cuerpo resiente esta resistencia, manifestándose en agotamiento y dolencias. Pero también hemos descubierto el poder liberador del Wu Wei, la acción sin esfuerzo que imita la naturaleza del agua, suave, persistente, adaptable y en última instancia invencible. La intuición aguzada. El beneficio central de esta jornada no es una cualidad mística reservada para unos pocos. Es el despertar de una sabiduría innata que reside en cada uno de nosotros, esperando ser reconocida y cultivada. Cuando permites que tus emociones fluyan como el río, cuando disuelves los patrones mentales rígidos con la paciencia de las gotas de agua, y cuando te alineas con el pulso universal a través de reflexiones conscientes, tu intuición se convierte en tu guía más confiable. Es la voz del Tao susurrándote el camino más armonioso, el paso más certero, la respuesta más auténtica. Este camino no promete una vida sin desafíos, pues el río siempre encontrará piedras y rápidos en su curso, pero te otorga la gracia para navegar por ellos con serenidad, con una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de tu centro inquebrantable. Te invita a abrazar la impermanencia, a soltar el control y a confiar en la inteligencia inherente de la vida. Es un viaje de regreso a casa, a tu propia naturaleza esencial, donde la simplicidad, la calma y la conexión son estados naturales de existencia. Que el fluir de estas palabras haya plantado en tu corazón la semilla de la serenidad. Que encuentres en cada desafío una oportunidad para practicar la fluidez, en cada emoción un mensajero a escuchar y en cada instante la profunda sabiduría del Tao. Que tu espíritu sea como el bambú, flexible pero firme. Que tu mente sea como el cielo despejado, vasto y claro, y que tu corazón sea como el agua, capaz de nutrir, limpiar y adaptarse a cualquier forma, sin perder su esencia. La sabiduría está en la quietud, la fuerza en la suavidad y la paz en la aceptación de la danza eterna de la vida. Que el flujo del Tao te acompañe siempre. Hemos caminado juntos por un sendero de transformación, hemos sentido la llamada del Tao en nuestras almas. Pero la verdadera transformación no reside en escuchar, sino en el actuar. La procrastinación es el ladrón del despertar, el enemigo silencioso de la paz interior. Este no es un consejo, es un ultimátum. ¿Estás realmente dispuesto a soltar las cadenas de la resistencia y abrazar el flujo natural de tu vida? Si es así, no te quedes en silencio. Ahora mismo, en los comentarios, declara tu compromiso. No para mí, sino para ti mismo, para tu futuro, para la versión más serena y auténtica que sabes que puedes ser. Escribe, elijo fluir. Si estás listo para dar este salto de fe en tu propia naturaleza. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo harás? Esta es tu última oportunidad para sellar tu intención. La vida te espera.